Buenas tardes, Lucho, ¿cómo le va? Listo, yo creo que ya podríamos Vamos a comenzar. buenas tardes. Igual ahí estamos grabando, que la verdad ya está un poquito tarde. ¿Listo? Tío Lalo, si nos colabora. Sí, señor. Sí, señor, por supuesto, gracias a Dios. Salmo 24:8 dice que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y la llenura del Espíritu Santo precioso. Dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Gracias, Padre precioso, por tu palabra, Señor. Siempre tú has sido el poderoso y siempre seguirás siendo el poderoso, porque tú eres el todopoderoso, eres fuerte, eres el glorioso, eres el más poderoso en la tierra. Eres tú, poderoso Dios, eres nuestro Padre celestial y nosotros le pertenecemos a ti, Padre, a tu reino le pertenecemos, Padre precioso. Toda la gloria y la honra siempre conducirán a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Poderoso Espíritu Santo, glorifica a Jesucristo, sea el poder del Espíritu Santo en la tierra, sea el poder del Espíritu Santo en nuestras familias, sea el poder Espíritu Santo en nuestros hogares, el poder del Espíritu de Dios entra a nuestros hogares, el poder del Espíritu de Dios entra a nuestros corazones, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Traes tu gloria, Espíritu Santo, trae esa gloria de poder, Espíritu Santo, esa gloria divina de lo sobrenatural a nuestras vidas, a nuestros hogares, Espíritu precioso. Ven con poder y gloria, Espíritu Santo. Manifiesta tu poder, manifiesta tu fe, tus prodigios, tus milagros, tus señales. Espíritu Santo, glorifícate grandemente. Por amor a Dios, glorifícate, Espíritu Santo. Por amor a Jesucristo, ven, Espíritu Santo, trae prodigios, trae milagros, trae maravillas. Por amor a Jesucristo, Espíritu Santo, manifiéstate en poder y en gloria. Por amor a Jesucristo, Espíritu Santo, glorifícate. Manifiéstate, Espíritu Santo, en los corazones de nuestras familias, los que no le conocen. Manifiéstate, Espíritu Santo, toca esos corazones, Espíritu Santo, toca esas almas, Espíritu de Dios, toca esas mentes, Espíritu Santo, toca esos hogares, Espíritu precioso. Tienes el poder y el control. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos orando por ellos, estamos pidiéndole a nuestro Rey por ellos. Toca los Espíritus de Dios, toca los Espíritus Santo para la gloria del Señor Jesucristo. Tráelos a tu reino, tráelos, sácalos del mundo y tráelos a tu reino, Señor Jesucristo, para la gloria tuya. Ven, poderoso Espíritu Santo, fluya con poder y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y siempre toda la honra será para ti, Amén. Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, tío Lalo, qué bonito. Bueno, hola, Mafi. Bueno, ahí también está tío Freddy con Leito. Bueno, entonces vamos a continuar leyendo la palabra. Hoy es el capítulo número 4 de Marcos. Entonces, ¿qué se me hizo el documento? Listo. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice la palabra. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Bueno, entonces acá vemos una vez más que nuestro Señor pues estaba en el mar y él solía, digamos, como para poderse alejar de las personas, como para que todos le pudieran escuchar, subirse a una barca. Eso es interesante porque aquí vemos una vez más la razón por la cual eligió a sus primeros discípulos pescadores. Bueno, entonces, y acá dice que les comenzaba a decir su doctrina. Entonces, su doctrina se refiere a su enseñanza o a su manera de él hablar. Y pues aquí nos dice que él hablaba a través de parábolas. Entonces comienza, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó,
y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, digamos, esta parábola, pues ya es la tercera vez que la leemos, si no estoy mal, o segunda vez. Y pues lo interesante aquí es que nuestro Señor finaliza la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se refiere nuestro Señor? A tener oídos espirituales, a poder discernir espiritualmente todos los ejemplos que Él nos daba a través de parábolas. Entonces, aquí continúa diciendo, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces vemos que no solo los 12 le preguntaron acerca de la parábola, sino también los que estaban cerca a los 12, los que seguían, podríamos decir, los discípulos o seguidores. ¿Sí? Entonces acá nos aclara que no eran solo los 12, sino habían más discípulos o seguidores que le preguntaban a nuestro Señor acerca del significado de la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que nuestro Señor nos habla por parábolas son misterios del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto de todas las parábolas, cada vez que veamos una parábola, detrás de esa parábola hay un misterio. ¿Sí? Y esos misterios son referidos al reino de Dios. Eso es como lo más importante con respecto a las parábolas y a por qué nuestro Señor habla a través de parábolas. Entonces dice, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Quiénes son los que están fuera? Los que no pertenecen al redil, ¿sí? Los que no son llamados o escogidos por nuestro Dios. Entonces, la palabra es para todos. Por eso es que yo siempre he dicho, el Evangelio es para absolutamente todos, pero no todos lo van a poder oír. Solo no van a poder oír los que están dentro. ¿Sí? Por eso dice los que están dentro y aquí los que están fuera. Entonces, para los que están fuera, son solo por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, acá vemos que una persona que está afuera es una persona que tiene un mal corazón. Entonces, esta es la razón profunda de las parábolas, para que ellos no puedan ver, no puedan oír, no puedan comprender. ¿Por qué? Si ellos llegan a entender la verdad, aún teniendo un mal corazón, entonces acá dice que ellos van a ser, digamos, dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, alguien que tiene maldad no puede comprender los misterios del reino. ¿Por qué? Porque podrían conocer cómo recibir el perdón y lo harían con un mal corazón y por lo tanto entrarían al reino de los cielos, cosas que Dios, o sea, digamos, personas con la característica de no ser salvos, ¿sí? Digamos, esta parte es un poquito confusa. Digamos, nosotros sabemos que nuestro Señor murió por todos, pero aquí nos dice que las parábolas es para que los de buen corazón puedan comprenderlas y los de mal corazón no las puedan comprender. ¿Por qué? Si uno de mal corazón puede comprender la profundidad de las parábolas, o sea, si esto fuera conocimiento intelectual, alguien de mal corazón lo podría entender. Entonces, por eso estamos viendo que aquí nuestro Señor nos aclara por qué las parábolas no sencillamente se entienden con sabiduría humana, y es para que esas personas de mal corazón no puedan conocer los principios del reino y buscar a Dios por conveniencia. ¿Sí? Estaría la razón de por qué nuestro Dios, él perfectamente pudiendo hacerlo, no escribe en el reino, en el cielo, no puede escribir, crean en Jesús, en el Señor Jesús, o si no, van a ir al infierno. ¿Sí? Nuestro Señor lo podría hacer, pero Dios no quiere que la gente lo quiera por conveniencia, por interés, sino por amor y de todo corazón. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí vemos una vez más claramente el objetivo y el propósito de las parábolas. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy, muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta, nuestro Señor constantemente nos hablaba por parábolas y no solo nuestro Señor, ya si empezamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, en todas partes hay parábolas y prácticamente toda la palabra se comprende con el mismo principio. Solo la va a poder comprender los de buen corazón bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo.
¿sí? Entonces, aquí vemos una vez más nuestro Señor por qué no hablaba claramente, sino por parábolas. Vuelvo a decir, o sea, este tema es muy, muy importante, lo que estamos en lo que estamos hablando ahorita. Y vuelvo a repetir el versículo 12, dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En otra parte dice, y reciban sanidad, ¿sí? Y sean sanados. Entonces dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Le preguntó a los discípulos, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Aquí ya nuestro Señor les dice, o sea, ¿cómo ustedes no van a entender la parábola más sencilla, la más simple, la más básica? Entonces ustedes, si no entienden esta, ¿cómo van a entender las otras que son más complejas? El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, nosotros siempre hemos visto al sembrador como al Padre, al Espíritu Santo o a nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento, también nosotros podemos convertirnos en esos sembradores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compartiendo la palabra y la estamos sembrando en los corazones de quienes nos oyen, ¿sí? Entonces, ya aquí vamos viendo otro nivel de responsabilidad de ser administradores de estos misterios del reino de Dios. ¿Sí? Por eso digo, cada vez vamos a entender a más profundidad la palabra y en la medida también vamos a recibir más responsabilidad de parte de Dios, pero consecuentemente también más bendición, más, digamos, más cercanía a nuestro Padre, a nuestro Señor, al Espíritu Santo y más cercanía al reino de los cielos, más específicamente a la Nueva Jerusalén. Entonces, por eso es importante comprender todos estos misterios y ser buenos administradores. Entonces, bueno, ya vimos esa partecita, dice. Y estos son los de junto al camino. Entonces, ya aquí nos está hablando de uno, el que siembra la palabra, y ahora de a quién se le va a sembrar la palabra. Entonces, los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, vemos que son las personas que tienen un corazón endurecido o un terreno de corazón endurecido. Y bueno, como ya lo habíamos hablado, no se refiere a que todos o tienen un buen corazón o tienen un mal corazón. No, nosotros tenemos una mezcla. Entonces hay cositas en las cuales nosotros tenemos un corazón endurecido. Por ejemplo, si escuchamos en algún mensaje la palabra, pero no nos conviene mucho, entonces no, eso no, lo hacemos a un lado. Entonces empezamos a ser selectivos y pues estamos mostrando que tenemos un corazón conveniente o endurecido para unas cosas, ¿sí? Aceptamos lo que nos conviene. Entonces, nosotros debemos tener es buena tierra, pero en su totalidad. Ese es el ideal y a eso es a lo que nosotros debemos llegar. ¿Para qué? Para que no venga Satanás enseguida a quitar la palabra sembrada en nuestros corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces acá vemos los que la reciben, la entienden con gozo, pero sencillamente cuando viene alguna situación en la cual no me conviene, va en contra de lo que yo quiero, entonces ahí hay tropiezo. ¿Por qué? Por seguir la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces es muy importante que nosotros, cuando venga tribulación, estemos firmes en la palabra. Entonces por eso la palabra debe tener raíz en nuestro corazón, para que no sea de corta duración. No solo recibirla en el momento con gozo, ¿sí? Digamos, hemos hablado en estos días acerca de los mensajes motivacionales. No es importante, digamos, que nosotros recibamos una palabra con gozo y con emoción y después no demos fruto, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido. La palabra tiene que dar raíz para que no sea de corta duración. De esta manera, cuando venga la tribulación, una situación, algún problema o persecución por causa de la palabra, no vamos a tropezar. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces acá ya vemos que la codicia, el amor por el dinero, el amor por las cosas que ofrece el mundo, el amor por la... Aquí ya entraría más que todo, no solo los deseos de los ojos y los deseos de la carne, sino la vanagloria de la vida, ¿sí? El tener, el enfocarme en hacer aquí riquezas en esta tierra. Entonces, nosotros debemos siempre tener claro y estar despiertos espiritualmente para ver que todo lo que se oponga a la palabra de Dios sencillamente no nos conviene.
así tengamos una aparente, pérdida en el ámbito financiero, en el ámbito económico, en el ámbito de nuestras posesiones, ¿sí? Sencillamente, si se opone a la palabra, nosotros debemos siempre tener una fe firme, ¿sí? Una fe que tenga raíz, una fe que no se deje cubrir por estos espinos que son los afanes de este siglo. Aquí podríamos ver específicamente la estrategia del enemigo en este momento. ¿Qué hace el enemigo en este momento? El enemigo lo único que quiere hacer con esta situación que se está viviendo a nivel mundial es mantener a la gente preocupada, mantener a la gente afanada, mantener a la gente a toda hora pendientes de las cosas de acá, que se amarren más a la vida, digamos, que hagan hasta lo imposible sencillamente por seguir viviendo, por seguir acumulando, por las riquezas de este mundo. ¿Qué pasa con esto? Al hacer eso, automáticamente quitan la mirada de Dios y la ponen en el mundo. Y ese es el objetivo del enemigo. Por eso digo que una gran muestra de los planes del enemigo en acción es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, lo único que quieren es hacer como esos espinos, que superen la palabra, la ahoguen, para que los afanes de este siglo, las riquezas, las codicias, ahoguen la palabra y pues de esta manera obviamente no se va a dar fruto. Entonces vemos en la parte anterior, en la de los pedregales, que ahí no daba raíz. Y aquí, aquí ya hay raíz, pero no da fruto. Entonces, tanto como que haya raíz como que haya fruto son importantes, ¿sí? Las dos cosas son muy importantes y adicional a eso, obviamente, una buena tierra. Y estos fueron los que sembraron en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Casualmente, ahorita con el pastor David estamos escuchando la serie de mensajes acerca de diezmos y ofrendas. Y casualmente el pastor tocó esta parte. El pastor dice que él siempre ha competido con Dios por a ver quién da más, ¿sí? O sea, digamos, él dice que él no diezma el 10, él dice yo diezmo el 20, el 30, el 90 y a veces todo. Él dice que él no necesita nada, o sea, él dice que él vive ya conociendo el cielo, él dice yo no necesito nada acá en este mundo. Entonces él dice yo doy todo, pero dice, entre más yo le doy a Dios, Dios me da aún más, o sea, que él vive como en una competencia con Dios a ver quién da más. Y el pastor de alguna manera, de una manera graciosa, dice, parece que la calculadora de Dios está malograda, está dañada. ¿Por qué? Porque esa calculadora de Dios solo multiplica por 30, por 60, por 100 y por más. ¿Sí? Entonces, esa parte me pareció muy bonito y por eso, digamos, como que la relaciono con esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a dar estos frutos, pero para dar estos frutos debemos sembrar, ¿sí? Esa parte es importante. Entonces, digamos, bueno, no, aquí no nos está hablando tanto de lo económico, pero me pareció curioso y me pareció gracioso como el pastor hace ese aporte y ese apunte con respecto a la competencia en la cual él vive con Dios. Entonces, es muy bonito. Pero entonces aquí nos llama a nosotros a dar esos frutos, ¿sí? A través de la palabra, poniéndola en obra. Entonces también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Entonces acá les está diciendo, la luz se esconde, dice, no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí otra vez nuestro Señor dice, esto es una parábola, pero no la van a entender cualquiera, solo la van a entender los hijos del reino. Entonces acá que nos está hablando nuestro Señor, ¿la luz cuál es? El Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Por lo tanto, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Ahora nosotros debemos proclamarlo, pero con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestras vidas. Y de esta manera son manifiestas las obras del Espíritu. Pero entonces acá también nuestro Señor Jesucristo comienza a decir, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Entonces quiere decir, son las personas que reciben la luz, pero la esconden. ¿Por qué? Porque sencillamente no quieren vivir conforme a la palabra. Por lo tanto, lo que se hacen evidentes son las obras de la carne. Entonces, por eso dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, aquí nos dice, nosotros los hijos de Dios, si hacemos cosas
digamos, obras, sin buscar la gloria del hombre, va a salir a la luz en el día del juicio y va a ser recompensado. Y ahora, digamos también el lado opuesto. Las personas que hacen sus maldades en lo oculto piensan que nunca van a ser descubiertas, pero también van a ser manifiestas en el día del juicio. Entonces, a esto se refería nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser esa luz, nosotros debemos ser los que proclaman el evangelio de la paz o el evangelio de la santidad, que es vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo, este es nuestro propósito y ahí nos convertimos en esos buenos administradores de los misterios, ¿sí? De estos misterios que nos da a través de parábolas. Y pues obviamente acá nuestro Señor también por eso hace énfasis en que la luz no se debe ocultar, porque lo mismo, esas personas que, digamos, ese espíritu que se apaga, o sea, las personas que reciben el espíritu y sencillamente ese espíritu se apaga porque no vivieron conforme a la palabra, pues esas obras que ellos hacen también van a salir a la luz el día del juicio. Entonces les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces aquí nos dice, debemos tener cuidado con lo que oímos, porque ¿qué pasa? Si nosotros oímos cosas buenas, bien, pero si nosotros oímos cosas malas, mal. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos cosas malas, perdón, si nosotros escuchamos cosas malas, con esas mismas cosas malas, nosotros vamos a medir. Esa parte es muy, muy importante. Nosotros debemos ser esos verdaderos hijos de Dios. Nosotros debemos ser los que midamos todo con bondad. Por eso debemos escuchar solo lo que proviene de verdad y de bondad. Nosotros no podemos escuchar la maldad. ¿Por qué? Porque vamos a medir con maldad. ¿Sí? Esta parte es muy bonita. Por eso dice, mirad lo que oís. ¿Sí? Porque con la medida que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Aquí nos está hablando de tener cuidado lo que entra por nuestros oídos. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, esta parte es muy bonita porque hasta hoy también la acabo de comprender. ¿Por qué? Esta tiene una conexión con las anteriores parábolas. ¿Qué es lo que nosotros debemos oír? La palabra de Dios. Y nosotros, entre más palabra tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, más se nos dará. Pero si nosotros oímos la palabra y somos como la tierra endurecida, si somos como los espinos o si somos como los pedregales, aún lo poco que quede de la palabra será quitada. Muy profunda esta parte, muy bonita. La verdad, no la había visto sino hasta hoy. Es muy bonito, muy profunda esta parábola. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces acá nos está hablando tanto de Dios como de nosotros, ¿sí? Dice, así es el reino de Dios. El hombre echa la semilla en la tierra. ¿Quién fue ese hombre? Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo y bueno, y del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos fueron los que sembraron la semilla aquí en la tierra. Entonces, ellos esperan, pasa el tiempo, pasa la noche, pasa el día. ¿Qué pasa con la semilla? Brota, primero brota. Aquí vemos que es un camino o un proceso, ¿sí? Así como el proceso de santificación es un proceso. Entonces, comienza la semilla, después la semilla brota cuando se acepta a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento la semilla brota. Luego debe crecer, ¿sí? Pero entonces aquí, y después nos describe, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga y luego ya está el fruto. Entonces, enseguida se mete la hoz porque ya es la venida del Hijo del Hombre. Por eso dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿De quién lleva fruto la tierra? De Dios. Esa parte me parece muy bonita. Entonces, aquí nos está hablando del cultivo de la humanidad en la totalidad. Aquí en esta parábola nos está resumiendo todo el cultivo de la humanidad
el papel de Dios en el cultivo de la humanidad, tanto Dios Padre como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, porque nuestro Señor es el que la siembra y el Espíritu Santo es el que la está cuidando en este momento y ayudándola para que brote y para que crezca y dé fruto en abundancia. Esa es la tarea del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí vemos la tarea de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nuestra participación en el cultivo de la humanidad, que nosotros somos esa semilla que debemos madurar, dar fruto. Esta parte me pareció también muy bonita, muy especial. Entonces decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces ya conocemos que esta parábola nos está hablando de la fe, ¿sí? Aquí ya nos está hablando también del crecimiento en fe de cada uno de nosotros, que la fe de nosotros comienza como un grano de mostaza, pero en la medida que nosotros crecemos espiritualmente, nuestra fe crece y ya se vuelve la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que vienen otros a morar bajo nuestra sombra. ¿Sí ven la responsabilidad de nosotros? Una vez más, vemos la responsabilidad de ser buenos administradores de los misterios. Y dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Entonces, ¿qué era lo que ellos podían oír? Sencillamente ejemplos de cómo se podría relacionar el reino de los cielos con las cosas terrenales para que ellos pudieran comprender. Eso, vuelvo a decir, para que comprendieran los de buen corazón y pues para los que no tenían buen corazón, sencillamente escucharan como, ay, tan bonito que habla el Señor o el Maestro, le decían a nuestro Señor. Entonces, dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿A quién le declara todo nuestro Dios? A sus discípulos. Por eso estamos llamados a ser discípulos para que Dios nos declare ¿qué? Todo. Dios quiere declararnos todo. No hay nada que nuestro Dios no nos quiera revelar. Él nos quiere revelar todo. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. O sea, nuestro Señor Jesucristo ni siquiera se bajó de la barca, sino estaba en la barca y bueno, arrancamos. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, la barca ya se estaba llenando de agua y con el agua, pues cada vez se iba sumergiendo. Y él estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, veamos cómo le están diciendo a nuestro Señor sus discípulos. En este momento no conocían que Él era el Señor, le conocían sencillamente como Maestro. Esta parte es muy bonita. ¿Por qué? Porque aquí es cuando ellos comienzan a darse cuenta que Él no era solo el Maestro. Digamos, vemos en la Santa Cena que ya 11 le dijeron Señor, solo uno le dijo Maestro. ¿Sí? Entonces esta parte es interesante. Dice, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, de alguna manera lo que hicieron fue como recriminarle a Jesús. O sea, ¿usted qué hace durmiendo? ¿No se da cuenta que vamos a morir? O sea, vuelvo a decir, pongámosle atención a esta parte porque es muy interesante. Dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Entonces nuestro Señor se dio cuenta que ellos estaban asustados, estaban tan asustados que no tuvieron cuidado de hablarle de una manera, digamos, no sé cómo decirlo, no le hablaron a nuestro Señor de una manera respetuosa, ¿sí? Sino le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Haciéndole un reclamo le hablaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nuestro Señor les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Un llamado para todos nosotros. Nosotros somos los que nos preocupamos, nosotros somos los que nos asustamos cuando hay un problema, cuando hay alguna situación. Somos nosotros los que no tenemos fe, somos nosotros los que llamamos a nuestro Dios a decirle, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí ven? Esta parte es muy importante, es muy bonita. Nosotros estamos llamados a siempre llamar a nuestro Dios con respeto. Esa parte es muy importante. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro,
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, en ese momento ellos comenzaron ya a tener indicios de que nuestro Señor literalmente era Dios. Otra cosa es que lamentablemente, al verlo como un hombre, pues ellos también tenían temor de pronto llegar a cometer un error de decir que efectivamente nuestro Señor era Dios, por temor de pronto a las leyes judías, a ellos mismos, ¿sí? De pronto ellos también sentían en su corazón ese temor de reconocer que un hombre era Dios, aunque en infinidad de lugares en la Biblia está escrito que Dios iba a morar en medio y en nuestros corazones, ¿sí? O sea, esa parte es bonita. La palabra nos dice que Dios iba a morar en medio de nosotros y en nosotros. Entonces, y no estaba profetizado solo para la época de nuestro Señor, sino que nuestro Señor también profetizó de igual manera para este tiempo. Entonces, es algo muy bonito, es algo demasiado profundo, pero vuelvo a decir, me gusta mucho porque aquí los discípulos, después de llamarle maestro y quejarse con él, nuestro Señor hizo una señal la cual mostraba que Él era Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos se dieron cuenta de esta señal en la cual mostraba que era Dios? Temieron con gran temor y se decían entre ellos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta parte es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Entonces, no cualquier hombre puede mandar a las cosas inanimadas. Eso es muy importante. El único que lo puede hacer literalmente es Dios. ¿Sí? Interesante. Interesante, interesante. Bueno, familia. Bueno, qué pena porque hoy comenzamos un poquito tarde, ahí nos retrasamos un poquitín, pero bueno, me disculpo porque la verdad estuve un poquitico ocupado en el negocio, casi no me dejan salir. Pero bueno, ya, bueno, la verdad estuvo muy interesante. Yo, digamos, aprendimos varias cosas nuevas hoy que no habíamos visto en los evangelios pasados. Y bueno, así como ayer, que ayer la verdad fue muy, muy divertido. Cada día estamos aprendiendo más y qué interesante que aún leyendo las mismas parábolas, por decirlo de alguna manera, o las mismas historias, estamos aprendiendo más profundamente la palabra. Muchas gracias, familia, por acompañarnos. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar con los aportes? A ver qué más aprendimos hoy o si se me pasó algo por alto. Ya, papi, ya lo escuchamos. Es pues lo que vuelvo a repetir, está aquí siempre, es una esta abreviada, pero le cuento que esto nos recalca y nos hace renacer más, por decir la responsabilidad que tenemos nosotros de ser luz, de que muchas de las veces porque el Señor, amigo, compadre, comadre, hermano, hermana, lo que sea, tenga alguna esta o una fiesta o lo vea usted que se va por otro lado y que porque tiene plata y que porque ofrenda y que porque esto. Entonces, dejémoslo así, no le digamos la verdad, dejémoslo quietico y más bien como que me alimento de lo que él es, porque lo que dijeron por ahí, porque si le digo algo, entonces no me ofrenda más, me amenaza y se va y se va por otra iglesia. Y aquí, así como vuelvo a repetir, aquí nosotros tenemos que ser la luz verdadera, verdad, 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 y al que le duele, que le duela, ay Dios mío, perdónenlo, y al que no, que se tenga y como quien dice las consecuencias, porque aquí miramos que hay una parte donde nos dice que gente que no quiere entender como a su manera, prácticamente los deja a su voluntad. Allá mirará y es como lo de miraba más adelantico lo de qué, lo de mire la semilla, cómo se siembra la semilla y cómo se nos adelanta o cómo se le adelanta al agricultor, al sembrador, la hierba. ¿Cómo crece primero la hierba? Mire. Y luego ahí sí vienen las espigas, la hierba, la maleza, que eso el agricultor sufre cuando se tapa y eso se hierba, fumica. ¿Qué hace? Este es un cultivo muy similar. ¿Cómo se nos adelanta la hierba a tapar, a atajar lo que decíamos ayer, que estaba y decíamos que alababan, los demonios salían adelante, pero ellos salían era a poner su esta para rapidito, nos hacemos de Jesús, nos hacemos de los apóstoles y que nos quede el camino libre para seguir haciendo lo que estamos haciendo.
Entonces, ahí miramos que cómo es en el capítulo, en el versículo 28 de cómo la hierba se prepara, se alista, si el otro no haya preparado la tierra para sembrar hierba, porque sabemos que la hierba no la sembró, no la va a sembrar el sembrador, pero mire cómo se adelanta, mire cómo está tan parecida y allí nadie bota la semilla, cómo aprovecha, miramos eso es lo que me hace entender lo que de resto. Y lo del versículo 38 está muy bonito, donde también nos despierta un poquito de que nosotros hubiéramos sido los que íbamos en la barca y ellos pues sabían que él estaba durmiendo, dejémoslo quietico, pero cuando se vieron apurados, ¿qué hacemos? Nosotros en estos momentos nos vemos esto, pues clamamos a él, lo buscamos, pues ellos iban con él, lo buscaron, pero aunque ellos lo buscaron de afán, dijeron, no tienes cuidado que perecemos, despiértese. Pero él les contesta y dice, primero reprende el mar y dice, ¿por qué estás así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, vuelve él a repetirnos qué debemos de hacer, porque en estos momentos él los probaba, era porque de pronto pensó que alguno se paraba, que Pedro era el líder y había dicho, si mi maestro, si mi señor hace esto y nos dio autoridad y nos mandó, yo también voy a hacer el deber, a ver, inténtelo así como intentó caminar en el mar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que yo veo. Pero, ¿por qué les dice acá? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ahí sí, cuando ellos se dieron cuenta de eso, temieron, se asustaron, pero pues siempre, como él mismo nos dijo, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese pedacito, familia, pase otro que les explique otro pedacito. Digamos, ahí con respecto a qué hacer con los demás, o sea, con las personas, nosotros no estamos para obligar a que las otras personas coman, ¿sí? Entonces, digamos, si nuestro Señor hablaba con parábolas, nosotros deberíamos tomar el ejemplo y hacer lo mismo. Nosotros podremos decir verdades, pero de una manera sutil cuando hablemos con una persona que no esté preparada para comprender los misterios del reino. ¿Sí ven? Entonces nosotros también debemos tener esa inteligencia y esa sabiduría para administrar de manera correcta estos misterios. ¿Sí? O sea, ¿qué mejor que tomar el ejemplo de las parábolas? De si vamos a hablarle a alguien que sabemos que no tiene fe y que no va a poder comprender, hablarle con parábolas, no atragantarlo con conocimiento espiritual cuando no lo va a aceptar. Esa parte es muy importante. Eso es clave. Digamos, esa parte es de cuidado para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer que alguien se pierda y no ayudarlo a ser salvo. Entonces, nosotros debemos tomar ejemplo de nuestro Señor y aprender a hablar con sabiduría. Cuando hablemos a mucha gente, hablarles digamos, podemos hablar principios espirituales, pero de una manera que ellos puedan comprender y que no todos vayan a entender los misterios de Dios. Obviamente lo van a entender solo los de buen corazón y los de mal corazón no lo van a entender, ¿sí? Entonces, a tomar ejemplo y a no atragantar a los demás. Otra parte, digamos, cuando nos habla del proceso que dice primero hierba, luego espiga, después grano y después fruto, no quiere decir que es hierba mala, no. Aquí está hablando que cuando uno siembra una semilla, ¿qué es lo que primero sale? Pues es la hierba. No es hierba mala, que mi papi estaba haciendo énfasis en que era hierba mala. No. Primero, ¿qué sale? Primero sale el palito y sale hierba. Eso es lo que sale. Primero sale hierba. Después, ya cuando ya está la hierba ya madura, se convierte en espiga. Ya empieza a salir la espiga. Después, dentro de la espiga, ¿qué sale? El fruto. Y ya cuando el fruto está maduro, ahí se ciega. Entonces, es un proceso, un mismo proceso. O sea, esa hierba no es aparte a nosotros. Entonces, hay otra parte en la cual nos compara la fe y dice que hay una fe que es como paja, pero después ya hay otra fe que es como madera. Después hay otra fe que ya viene a ser, creo que como piedras preciosas, después como plata y después como oro, que vendrían a ser los 5 niveles de fe. ¿Sí ven? Entonces, el principio de la fe viene a ser una fe de paja, que, digamos, con una prueba no la va a superar, pero en la medida que se va fortaleciendo esa fe, ya va a soportar la prueba. Entonces, por eso aquí no está haciendo referencia a que es una hierba mala, no, es hierba de inicio de proceso para el cultivo, ¿sí? Por eso dice, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque llega la siega. Es un mismo proceso.
¿sí? O sea, aquí no nos está hablando de cosas de que siembra el enemigo. Esa hierba somos nosotros cuando acabamos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, con respecto a esta parábola, ¿sí? Porque primero estuvo esa semilla, cuando brotó la semilla, dio primero hierba, después de la hierba, ahí sí viene la espiga, después el grano en la espiga y después ese fruto madura. ¿Sí? Entonces no confundamos esto con cuando el enemigo coloca hierba, es muy aparte. Aquí es un mismo proceso de parte de Dios. Y la última partecita, cuando nuestro Señor estaba dormido en la barca, también nosotros debemos comprender, primero, que ellos nunca habían visto que nuestro Señor calmara tormentas. Esta fue la primera vez que ellos lo vieron. Por eso le dijeron, maestro. Ellos nunca habían visto que nuestro Señor hiciera este milagro. O sea, que sí tenía razón de que ellos estuvieran asustados. Y pues obviamente tampoco Pedro había caminado sobre el agua. Eso no había pasado aún. Este fue apenas el principio. O sea, nosotros acabamos de ver que nuestro Señor había pasado toda la noche orando para después ir a escoger a los discípulos. Entonces, vemos que nuestro Señor vivía tan cansado de trabajar todo el día, toda la noche, que él aprovechaba cualquier momentico para dormir. ¿Sí? Entonces, esta parte también es muy bonita y nos enseña mucho de cuán dura era la tarea de nuestro Señor Jesucristo a diario. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy, muy importante, que entendamos que nosotros debemos tomar el ejemplo también de las parábolas para poder hablar a la gente a quien nosotros queramos evangelizar. Nosotros también los podemos evangelizar con parábolas. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Juliecita, acá me hacen las arepas. Bueno, gracias. Dios les bendiga a todos. Vale, El 15 dice que, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto aquí ya es como más de frente todo, más claro, ¿no? El reino los dos reinos acá. En dónde quiere estar, en dónde queremos estar. Entonces es terrible, por decir algo, que por eso es que es importante abrirle el corazón al Señor Jesucristo. Es importante abrir el corazón para recibir la palabra, porque si no abrimos el corazón solo de mente y de labios, como que no le convence uno al Señor. Entonces la idea es esa, madurar en su palabra, madurar en el reino de Dios. Y aquí también hay otra enseñanza que el Señor nos enseña, que nosotros debemos de valorar el corazón, que nosotros debemos de valorar la vida, que nosotros debemos de valorar el hogar, la esposa, que nosotros debemos de valorar la vida, que nosotros debemos de valorar ese alimento espiritual que nos está dando, que nosotros debemos de valorar nuestras manos, nuestras rodillas cuando las levantamos, que si es en serio para Él o no. Entonces acá, por decir algo, cuando echan las raíces, el Señor Jesucristo echa raíces en este corazón, en esos corazones buenos que Él está buscando. Mire la otra parte que dice acá, dice el 35, dice, y les dijo, pasemos al otro lado. Entonces esa es la idea, el Señor Jesucristo nos quiere entrar al siguiente nivel, que nosotros pasemos al otro lado. El otro lado es su gloria, es su Santo Espíritu, es su poder, es su fe, que crezcamos en bendiciones, que crezcan los prodigios, los milagros, las señales en nuestras vidas. Para ir a estas personas que de pronto no han tenido, o sea, de pronto no echaron fe en el fundamento. En estos versículos nos traslada también que nosotros debemos de orar por los que vienen atrás, por los que de pronto desmayaron, que por los que de pronto están pasando por un mal momento, por un mal rato. Todos estamos ahí, pero el Señor Jesucristo nos llama siempre a su gloria, a sus bendiciones, que no desmayemos. Siempre el creer es muy importante, el creer acrecenta la fe, aumenta los milagros. Pero si nosotros desmayamos, lamentablemente cometemos un error porque no estamos pasando al otro lado, mientras que Él sí nos está invitando a que pasemos al otro lado. Y dice que en esta noche. Entonces la idea es esa, abrirle el corazón al Señor Jesucristo y nuestro corazón permitirle que eche raíces en Él,
su palabra, su fe, su gloria. Y cuando esto pasa, eso es muy importante porque el reino de Dios se acerca, se va acercando. Ya la confianza de hijo a padre, de padre a hijo, es algo muy lindo ahí, porque es una confianza real, es una confianza de hijo a padre y de padre a hijo. Entonces eso es lo que nos está invitando el Señor. Acá hay hartas promesas bonitas que también nos dice. Y el 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Este va a ser el tiempo de la gloria de Dios cuando esto pase. En este momento hay muchas personas, muchas familias que se están preparando porque la siembra, lo que viene, la cosecha que viene es poderosa, la que va a venir para Colombia y para el mundo, para toda la tierra. Ese es el llamado que el Señor Jesucristo nos está haciendo. Aumentar la fe, no desmayar. Por ejemplo, lo que hace Mauricio, pues eso es de admirar porque él viene de su trabajo y en este momento lo dedica al Señor a enseñar. Eso es bendición de Dios, eso es reino de Dios en la tierra, eso es poder de Dios, eso se llama fe, una persona de fe, un hombre de fe, y eso Dios lo bendice porque Dios lo honra también, Dios lo honra porque eso se llama reino de Dios, eso se llama las personas que están listas para la siega, personas que permanecen en el ayuno, en la oración, personas que por decir algo, está ese papá, esa mamá ahí con esos hijos ahí, pero ahí está el Señor madurándolos y la siega va a llegar, el tiempo de Dios va a llegar, los milagros se van a manifestar, los prodigios van a llegar, las señales van a llegar porque es el poder del Espíritu de Dios honrando a sus hijos, honrando toda una familia, todo un hogar, porque nosotros, ahora otra cosa, mira, acá hay algo importante también, nosotros no le estamos pidiendo a cualquier persona, nosotros no le estamos pidiendo a un desconocido, nosotros no le estamos pidiendo a un aparecido, no, le estamos pidiendo es al dueño de la vida, al que tiene el poder en la tierra y en el cielo. La gloria y la honra siempre sea para el Señor Jesucristo. Eso era lo que le quería compartir. Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén. Gracias, tío Lalo. Qué bonito, qué bonito. Súper, súper. Bueno, ¿qué le gustaría continuar? Mao, el 21. ¿Alguien pidió la palabra? No, mami, señora. No le escuchamos, mami. Ahí. Más duro, no, pues sí lo tiene, pero hable un poquito más duro. Allá. El 21. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Te mando todo y por No es para ponerla en el candelero. Es para ponerla en el candelero. Ay, perdón. Es una pregunta. ¿No es para ponerla en el candelero? No es para ponerla en el candelero. Ahí está bien. Pero es pregunta. Sí. No es Sí, para o sea, es ponerla una pregunta. Sí, por ejemplo, ahí nos hace una pregunta que nos hacemos en nosotros, ¿no? Estamos, por ejemplo, mostrándole a Dios, o sea, a las personas que están a nuestro alrededor, cómo vivir para Dios, cómo vivir sanamente, cómo demostrar que somos cristianos, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta, estamos tapando, por ejemplo, hay la luz. Pongo un ejemplo, a veces me acuerdo cuando vamos, por ejemplo, a Floresta. Nosotros, aunque yo le he dicho a José, ¿no? Le he dicho a él, allá hay una iglesia cristiana. Yo le digo, ¿por qué no vamos y apoyamos esa iglesia? Porque yo he escuchado que hay un culto que hay a las 3 de la tarde y él dice, no, pero si ya fuimos por la mañana, ¿qué vamos a hacer allá? Pero entonces a mí me parece que eso sería magnífico, nosotros ser luz, o sea, mostrar dónde estamos, ¿sí? Quiénes somos, y eso pues a veces nos da, podríamos ser, por ejemplo, ahí no nos identificamos como cristianos,
Puede ser por la amargura, por la vergüenza, la soberbia, la desobediencia. Entonces eso nos hace ocultar que somos verdaderamente cristianos y nos da pena decir e ir, porque eso sería espectacular, ¿verdad? Entrar a esa iglesia y apoyar a toda esa gentecita que está yendo allá para que se den cuenta, y hay mucha gente de esa manera, pues yo creo que puede llegar allá a la iglesia, ¿no? Entonces, y mire que una vez también fuimos a un entierro y hay mucha gente cristiana y uno no sabe, o la gente no sabe que uno es cristiano. Me dice una señora, me dice, oye, ¿y usted qué pasó? ¿Por qué no entra a la iglesia? Y yo, me daba como pena decir, le dice, tranquila, usted es cristiana, yo también. Y yo, ay, vea. Y una persona que es por allá de la mesa, gente que son de la mesa y son gente cristiana y ellos van a Santa El marido, Rosa. el muerto era Sí, de la mesa. hay mucha gente y alrededor ahí en Patos Blancos hay gente también cristiana, hay harta gente cristiana y uno no lo sabía. Entonces sí nos damos cuenta de esto. Y por ejemplo, a veces en la luz, pues no somos luz. Dice la luz de la verdad de Jesús nos es revelada, no se oculta. Sin embargo, es posible que no seamos capaces de ver ni utilizarla toda esa verdad. Inmediatamente utilicémosla, no tenemos que todo momento hacerlo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que no seamos así como dicen esas lámparas apagadas, esas que no reflejamos. Entonces, que seamos de salud donde quiera que estén. Vale, mami. Pero aunque es importante saber que nosotros no debemos andar diciéndole a todo el mundo que somos cristianos, ¿no? De eso no se trata de dar ejemplo. Se trata de vivir la palabra y que las obras del Espíritu sean manifiestas. Pero, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, eso, lo que su merced comenta ahorita de que estuvieron en Floresta un domingo en la tarde, yo creo que eso fue hace más de 2 años, porque desde hace más de 2 años tenemos ya la célula acá y pues todos los domingos ya tenemos el culto de la mañana y el culto de la tarde. Entonces, yo creo que eso ya fue hace mucho tiempo, mami. Por eso me hizo raro porque menciona eso, si eso tuvo que haber sido hace mucho, mucho tiempo. Pero digamos, obviamente, si nosotros en este momento tuviéramos la oportunidad, en teoría, de pronto, de que nosotros no conociéramos el principio de guardar la palabra como lo conocemos, digamos, sí estaríamos nosotros como en ese de apoyar, ¿sí? Y pues más que todo en Floresta, sí le entiendo el corazón de mi mami con respecto a apoyar a las personas que se están esforzando en un pueblito como Floresta, ¿sí? Le entiendo la intención, sí es esa, sí. Vale. ¿Y sabe qué, Mao? Señor. Un día que estuvimos allá en Floresta, me hizo caminar por todo Floresta, señor, que espiado de los pies, buscando es que la iglesia, y donde preguntábamos, entonces antes nos decían, ¿y ustedes también? ¿Ustedes también? Y dice que es que yo la atajé. Ay, señor mío. Pero sí, hubieron ocasiones en que estuvimos y yo le invitaba, sí, eso hace más de 2 años. Pero entonces en ese tiempo chévere hubiera sido y venido y ver conocido y ver conocido. Sí. Sí, en ese tiempo hubiera sido apoyado. Yo conozco la gente de Floresta, allá somos, éramos muy duros de corazón para esto y para criticar. No le conté yo a usted, Mao, una vez que fueron unos evangélicos y estos berracos, el mismo cura los mandó y les rompieron los equipos y todo eso y resultaron demandados. Ya antes mi papá resultó entre los que estaban allá, pero que como él no se metió, él solo fue, pero no cogió ni hizo eso. Pero que eso los demandaron y les tocó pagar los equipos, o yo no sé qué pasó ahí. Pero es que fue el cura el que les dijo. Entonces, a veces uno mira que miraba a la gente cuando la gente era dura, lo que yo hablaba aquel día, cuando la gente es dura, es que realmente la gente por ignorancia se ha levantado contra las cosas de Dios. Por ignorancia, y también de eso vienen consecuencias. Así sí, pero creo que eso ha pasado en todas partes donde hay no se les ha recibido. ¿No? Conozco varias historias. ¿Qué le gustaría continuar? Buenas noches, ¿cómo están todos? Esta mañana escuché el de ayer, una enseñanza muy bonita, se aprende mucho. Hoy me llama la atención del número 11, dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas,
pero yo me quedo pensando y habían muchas parábolas que yo no podía entender, ni siquiera las parábolas, ahora el misterio de la palabra. Entonces, uno debe anhelar ese misterio, es que es lo que hay ahí, pero uno escudriñando y escuchando, uy, yo he aprendido muchísimo con ustedes, la verdad. Entonces, yo pienso que estos misterios no son para todos, solo para los que los anhelan y quieren. Y también aquí donde les dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, tener fe en medio de la tormenta, que a veces es tan difícil. Por decir, ahorita esta pandemia es como una tormenta, entonces, ¿qué debo tener? Fe. Y gracias, Ma. Súper, Leito, súper, súper. Muy, muy, muy bonito ese último aporte, efectivamente. Nosotros tenemos es que tener fe. Nosotros no debemos dejar llevar por las tormentas, nunca. Y esa partecita que Leito dijo que los misterios no son para todos, totalmente de acuerdo. Y pues digamos, ahí la importancia de que nosotros los administremos bien. Entonces, ¿qué es lo que yo, digamos, aclararía ahí que me parece muy bonito? La palabra de Dios es para todos, pero los misterios de Dios son para sus escogidos. ¿Sí? Esa parte me parece muy bonita. O sea, la palabra de Dios es para todos. Y si nosotros nos hemos dado cuenta, el mensaje de la cruz tiene muchas parábolas. El mensaje de la cruz, el mensaje que estamos escuchando del pastor, lo mismo, cualquier persona lo escucha, pero no todos lo van a entender con la profundidad que Dios nos ha permitido entenderlo. Tanto así, voy a aclarar que después de 5 años he entendido cosas que no había visto. Entonces, por eso me ha gustado tanto, porque en el mismo mensaje de la cruz que nos enseña el pastor, están esos misterios escondidos. Es muy bonito, es muy, muy chévere. Entonces, vuelvo a hacer esa aclaración. La palabra de Dios es para todos, pero los misterios solo para los que tengan ese corazón y de comprenderlos. Señor Papi, ¿tiene silencio, Papi? Preguntica Señor. de que un pastor famoso, un buen pastor, a mí yo lo respeto mucho, él dijo, a mí me gustaría predicar por parábolas, pero las parábolas en la palabra de Dios solo las hizo, en la Biblia están plasmadas solamente por él. Que en ese sentido sí no le entendí yo, si los apóstoles también predicaron por parábolas o las parábolas las predicó solo él. Pero ya que usted me dice ahorita, el pastor principal nos ha dado, pero las de él son más fáciles de entender. No, también son escondidas. Yo no sé, yo a veces las que yo he escuchado de él y a veces que las coloca con cariño y ya así como que trata de reírse, uno será por eso que las agarra rapidito. Pone muchos ejemplos. Yo me he dado cuenta que muchas veces habla y la gente no entiende lo que él habla. Y lo digo por el mismo mensaje de la cruz. En el mensaje de la cruz hemos visto que en casi en todos los mensajes hay parábolas. Pero no, ¿se acuerda que, por ejemplo, ustedes entendían la de la ranita, pero solo como un cuento? No era un cuento, era una parábola y muy profunda. Entonces, todo lo que el pastor nos enseña, el pastor también nos enseña con parábolas, lo que me llevaría a mí a pensar que los discípulos de nuestro Señor también enseñaban con parábolas. ¿Por qué? Porque aquí dice que todo lo que hablaba nuestro Señor con la gente era por medio de parábolas. Por lo tanto, debe haber infinidad de parábolas que no están registradas en la palabra, en la Biblia, pero los apóstoles las escucharon. Por lo tanto, yo pienso que los apóstoles tomaron ese ejemplo y también enseñaban con parábolas. Y vuelvo a decir, nosotros también debemos tomar ese ejemplo y también hablar por parábolas. ¿Por qué? Porque por medio de parábolas podemos enseñar misterios espirituales que no todos los van a entender. ¿Sí? Cada uno en su medida, unos los van a comprender, otros no. Y por eso es que me sorprende tanto el mensaje del pastor. Digamos, por eso es que me gusta tanto y yo no tomo a la ligera ninguna de las palabras que dice el pastor. Que eso, por eso digamos, como que tomo tantos apuntes cuando los vemos aquí en familia, porque toda palabra que dice el pastor es importante, toda. Y todo versículo, así parezca de pronto hay un versículo tan bonito, pero no, si él lo dijo es por algo, ¿sí? Entonces, esa parte me parece muy, muy especial y vuelvo a decir, gracias a que nos estamos reuniendo, o sea, gracias a cada uno de ustedes, he podido ver eso en el mensaje del pastor, que antes no lo veía con tanta profundidad. Entonces, si antes no lo veía con tanta profundidad y ahora me sorprendo cada vez que escucho un mensaje del pastor, entonces, digamos, los invito no solo a escucharlo y analizarlo, sino también a que nosotros debemos tomar ese ejemplo para compartir la palabra, ¿sí? Ya me parece importante.
Sí, señor Pato. Hola. Hola familia. Lo que yo entendí de lo que leímos ahorita y estuvo una tras de otra en todas las parábolas, lo que quería enseñar Jesús es precisamente el crecer santificando nuestro corazón, pero para poder entender la palabra de Dios, o sea, en el proceso, ¿sí? Entonces ya depende de nosotros, así como todos los que estaban hablando y estaban buscando algo, hay unos que simplemente escucharon y no pasó nada, ¿sí? Otros que escucharon al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Entonces, cada quien a su medida, pero entonces la mejor parábola que podemos hablar en este momento y lo que he visto que realmente funciona por el pastor y todo lo que hemos aprendido es precisamente el ejemplo de nosotros. Cada vez que nosotros vamos poniendo por obra la palabra y nos vamos santificando, porque ¿de quién le vamos a hablar? De cómo diar de tal o tal persona, sino cómo la palabra se hizo fe y vida en mí. Y dependiendo del problema, del consejo que esté dando, dependiendo de la medida de esa persona, yo voy a estar hablándole con propio testimonio. Entonces, precisamente veo que esa es la parábola porque ahí lo estaban hablando cuando decía que dependiendo de la medida de cada quien para enseñar. Entonces, ya sabemos que todos los que estaban escuchando a Jesús estaban buscando algo, obviamente, pero muchos no iban a entenderlo por su mal corazón, sino simplemente estaban viendo un mensaje motivacional o unos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Y algunos se pudieron ir en el proceso, Dios los llamó a su presencia. Entonces, ya depende de cada uno de nosotros. Vale, digamos, a mí me parece muy bonito porque, por ejemplo, esa parte de que con la medida que medís o será medido, siempre lo había entendido sencillamente como el juicio que se emite, ¿sí? Entonces no juzguemos para que no nos juzguen. Pero hoy vimos fue que nuestro Señor hizo énfasis en tener cuidado con lo que oímos, relacionado con que lo que no, con la medida que nosotros medimos, seremos medidos. Entonces, ¿por qué? Porque desafortunadamente, vuelvo a decir, si oímos bondad, vamos a hablar bondad. Si oímos falsedad, vamos a juzgar. ¿Sí? Entonces, me gustó mucho esa partecita porque nunca la había visto. Y me pareció muy bonito que nuestro Señor, tanto al principio como al final, habla con, tengan cuidado con lo que ustedes oyen. ¿Sí? Esa parte me pareció muy bonita. Entonces, vemos también que hay parábolas dentro de las parábolas. Entonces, es interesante. Sí, es muy interesante cómo Jesús hablaba. Es muy chévere y poder llegar a pedirle a Dios, poder llegar a tener esa sabiduría para poder enseñar cuando Dios nos permita hablar con personas, digamos por un grupo general, ¿sí? Digamos, obviamente cuando uno habla con varias personas, no todos van a tener el mismo nivel de fe. Eso es lo que a mí me encanta del mensaje de la cruz o todos los mensajes del pastor, que son mensajes demasiado profundos, pero que los puede escuchar cualquiera. ¿Sí? Y cada uno lo va a comprender en su medida. O sea, el que tenga, el que acaba de llegar a la iglesia, lo va a escuchar y va a decir tan bonito. El que está en el segundo nivel de fe, ya va a entenderlo como, uy, esto es muy profundo. Y así en la medida, ya, y estoy seguro que una persona de quinto nivel de fe escucha el mensaje de la cruz y va a encontrar más cosas que nosotros no hemos visto. Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, que la palabra de Dios está viva. Eso me parece muy bonito. Entonces, señor. El pastor habla que cuando uno esté en el quinto nivel de fe, ya uno prácticamente la palabra la escucha, es para guiar a otras personas. Ya nosotros no necesitamos de aprender más, porque se supone que ya estamos en el espíritu perfecto. Entonces, ¿cómo van a ser las oraciones? Por ejemplo, hasta el cuarto nivel estamos orando ya no por bendición económica, por salud, sino estamos orando es por crecimiento espiritual, santificación del corazón y por otras personas, pero entonces ya va a ser en medida más por otras personas. En el quinto ya no es santificación, ya no es crecimiento, sino todo va a ser literal por las demás almas, así, literal. Entonces,
en esa misma medida es que nosotros vamos a actuar en consecuencia en todos los aspectos. Ya no somos nosotros, sino nosotros para los demás en espíritu y verdad de corazón. Y él lo llega a decir en un 100%. Cuando es 100% es llegar a dar la vida literal, como Jesús lo hizo. Muy bonito ese aporte, Patro, y pues muy bonito, digamos, el ejemplo con respecto a nuestro pastor. Nuestro pastor es la hora en que constantemente Dios le sigue revelando cosas. Y nuestro pastor hace aproximadamente 15 años, él dijo, Dios me ha dado tanta revelación que de aquí a la venida de nuestro Señor no la voy a alcanzar a dar toda. O sea, él no va a alcanzar a compartir todo lo que Dios le ha enseñado. Pero ¿qué es lo que, entonces, digamos, cuál sería el propósito de toda la revelación que Dios le sigue dando al pastor en este momento? Lo que acaba de decir Patro. Lo que Dios también le pide, digamos, lo que el pastor le pide a Dios, aparte de revelación, es el poder para que respalde la palabra. ¿Por qué? Me basaba en ese versículo donde dice, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Entonces, es una promesa en que entre más poder de Dios se manifieste, la gente más va a creer. Y por otro lado, ya hablándolo ya de enseñanza, por el lado de la enseñanza, lo que Dios también le pide a Dios a diario y que yo veo que Él se esfuerza es cada día tener más sabiduría para poder enseñar la palabra profunda de una manera más fácil. Eso es lo más bonito. Por eso cada vez el mensaje del pastor es más simple, más sencillo, pero más profundo. Entonces, esta parte es muy bonita. Y lo que Patro dice, o sea, ya no es para él, o sea, él ya, digamos, por decirlo así, él ya tiene una fe firme. Pero entonces todo lo que Dios le sigue dando ya es para que él pueda cuidar mejor y guiar mejor a sus ovejitas. Esa parte me parece muy bonita. Súper chévere, Patro, porque debemos llegar a ese punto, a que ya nosotros tengamos una fe firme y ya lo que nosotros le pidamos a Dios sea sencillamente esa sabiduría para poder guiar a más personas a ese crecimiento espiritual. Súper chévere. Súper, súper. Me parece muy valioso rescatar esa partecita. Mao, Señor. Mafe me hace una pregunta. Sí. Me dice que si luego cuando en el quinto nivel la idea no es seguir orando por es dejar de orar, porque uno sigue hablando con Dios. No le entendí la pregunta, es que se cortó. Y ya no estoy hablando por mí, sino por los demás, por la obra, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, sí, ya. Sí que es. ¿Qué tío Mao? ¿Ya? Sí. ¿Ahora sí o no? Sí. Se supone que, no se supone, nosotros tenemos que orar todos los días, pues, porque no caigamos y porque no embarremos, ¿verdad? En el cuarto nivel es igual. ¿En el quinto no seguimos orando por lo mismo? No. Yo le digo a Mafe que ya no. ¿Que ya no? Que el problema está es en dejar de orar. Es que, digamos, ¿qué pasa en un matrimonio? Hablemos de los matrimonios que Pato utiliza bastante esos ejemplos y a mí me gusta. Y eso es un ejemplo, una parábola, ¿sí? Entonces, veámoslo en un matrimonio. ¿Qué pasa si en un matrimonio cada día se aman más, pero llega el momento en el que se aman tanto que se dejan de hablar? No tiene sentido, ¿cierto? Eso es oración. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que nosotros nos lleguemos a enamorar cada día más de Dios, que ese amor sea comunión constante, que ya, digamos, en ese quinto nivel de fe, ya nosotros no tengamos, por decirlo de alguna manera, en teoría, ¿no? Sacar ese tiempo para orar, sino que en todo tiempo se esté orando. Obviamente, aparte del tiempo que se ora al Padre, pero que ya en todo momento Dios camine con nosotros, como lo hizo con Enoc, literal. Eso es a lo que nosotros debemos llegar. Pero, digamos, el objetivo de la oración sí es diferente. Digamos, del primero al tercer nivel de fe, nuestra oración es que Dios nos ayude a limpiar nuestro corazón. Esa es la oración del primero al tercer nivel de fe. La oración en el cuarto nivel de fe ya es que Dios, como ya nos limpió, ahora nos convirtamos en ese templo donde mora en plenitud el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en el quinto nivel de fe, ya en realidad somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración cambia. Ya no es para limpiar el corazón, ya no es para que nos convirtamos en el templo del Espíritu Santo en 100%, sino por las almas, ¿sí? Ese es como el orden y esa es digamos, la razón espiritual del por qué o la explicación del por qué.
Señor tío Lalo. Y Mao, bonito, exactamente bonito esa pregunta. Perdón. Es que a Patro como que le llega el audio un poquito tardecito. Me parece. Bueno. Sí, señor. Mauro, bonito ese quinto nivel que ustedes hablan y eso es muy cierto, pero mire que en ese quinto nivel, esas personas que están ahí, bendito Dios por ellos. Creo que ellos, pues obvio, arrancaron igual que nosotros, desde abajo, pero en ese quinto nivel, cuando ellos oran por una persona, esa otra, por decir algo, esa ovejita, repite esas oraciones y eso, uy, sí, eso es una bendición de Dios, Mauricio. Cuando ellos, por decir algo, dice, repitan esta oración conmigo y eso es levantarle la fe a esa persona, al que está de pronto en el nivel 1, 2, 3. Eso es algo hermoso. Y por ejemplo, algo, Patro nombró una palabra muy bonita, y consagrar el corazón. Eso es lo que o sea, esa es la meta nuestra, llegar allá. Y ahí es donde vamos a encontrar el nivel de fe que el Señor está buscando en nosotros. Súper, súper. ¿Sí? Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Qué chévere, es muy bonito. Muy bonito. Entonces, interesante, interesante. Qué bonito que estamos hablando el mismo idioma. ¿Sí? Y lo más bonito, No, que ahí me acuerdo de cuando el pastor nos dio también un ejemplo de que los que están arriba, y como él dijo, ¿ustedes creen que yo me voy a ir a la Nueva Jerusalén? Me voy porque ya la tengo segura, porque ya mi padre me la prometió y yo no le voy a fallar, y entonces me voy a la Nueva Jerusalén solo. Claro que no, dije, porque ahí es donde estamos en la obligación de los que están en el nivel más alto, agarrar los otros, y como él dijo, de las narices me lo llevo, llevarlos, porque es la oración del de más arriba, es como que dice, el más grande tiene que ir arrastrando al otro y el otro al otro, y eso es una cadena del que empieza al que está más encima, y siempre la autoridad, que es que vamos a ver más adelante, esperemos por ahí que pongámosle un año nomás, yo creo que no. Vamos a ver los prodigios y las señales y milagros que van a ver del pastor principal. Pues para que eso va a ser aterrador en el mundo entero, después de tantas críticas y tantas cosas que ha pasado por él. Vale, creo que es oportuno contar algo con respecto al pastor. Y lo que pasa es que él ya hace varios años, creo que hace aproximadamente unos 20 años, él murió desangrado. ¿Sí? Digamos, a él comenzó a salirle mucha sangre por la nariz y por la boca durante 2 días. Entonces, fue interesante. ¿Por qué? Porque él dijo, pues es muy fácil la solución, ir al médico y ya, ¿sí? Es muy fácil. Pero él dijo, pues yo no confío en el hombre, yo confío en Dios, y si Dios me quiere llevar, pues me voy. Y él se murió en medio de toda la congregación, o sea, los más cercanos estaban en su casa, y pues él se murió, literal. Entonces, que cuando él se murió, que pues él feliz, porque pues ya me voy con el Señor. Y que cuando se encontró con el Señor le dijo, ¿ya se quiere quedar acá? Y él dijo, sí, yo ya me quiero ir. Y nuestro Señor le dijo, mire lo que pasa si usted se queda aquí en el reino de los cielos. Y el pastor volvió a mirar y dijo que más de la mitad de la iglesia se perdía, que toda la gente se perdía, que terrible, que caos, la gente se confundía, pues como por qué el pastor se iba a morir, o sea, que eso iba a matar la fe de muchas personas de la iglesia. Entonces, el pastor dijo, o sea, lo que dijo Patro ahorita, él ya cumplió su trabajo. ¿Cuál? Ya llegó a ese quinto nivel. Pero entonces ya en ese momento, cuando él vio que sus ovejas se iban a perder, él dijo, no, yo me quedo por mis ovejas. Y él volvió en sí, o sea, después de estar muerto, la verdad no sé cuánto tiempo fue el que estuvo muerto, pero cuando volvió en sí, dice que pues obviamente él estaba pálido porque él se había desangrado. Dice tanto así que al principio le traían toallas para secar, después ya le trajeron un balde y pues que era mucha la sangre que salió de su cuerpo. Dice que lo único que pidió fue un vaso de agua, y que ya cuando tomó ese vaso de agua, ya prácticamente se restableció otra vez su cuerpo, y él pues ya lo tiene como manera de testimonio, que él sencillamente está aquí no por él, sino estás por su iglesia. O sea, digamos, él ya podría estar gozando literalmente de la Nueva Jerusalén, pero lo que dijo ahorita mi papi, él no es feliz estando en la Nueva Jerusalén él solo, él quiere que toda su iglesia llegue a ese mejor lugar. Entonces, digamos, cabe esa aclaración porque nos muestra tanto el amor
de una persona cuando llega a ese quinto nivel de fe, que ya no es amor propio, sino ya es amor por las ovejas. Literalmente ella se convierte en el buen pastor que su vida da por las ovejas, como en el caso de Moisés, cuando dijo, ráeme de tu libro, pero no destruyas al pueblo. O sea, yo estoy dispuesto a pagar por ellos. O, como lo dijo Pablo también, que él prefería ser anatema, o sea, apartado de Dios, por amor a sus hermanos en la carne, que era el pueblo judío. Entonces, vemos que ese es el verdadero amor, y ese es el verdadero amor al cual nosotros debemos llegar. Que no nos importe nuestra vida, sino que nos importe la vida de las ovejas de nuestro Padre. Ese es el amor del quinto nivel de fe. Literalmente, dar la vida por las ovejas. Y vuelvo a decir, o sea, nuestro pastor en este momento él ya debería estar gozando de la vida eterna ya, él ya debería estarlo haciendo, pero él sencillamente está acá por sus ovejas, o sea, así y pues es algo bonito porque fue un evento público, ¿sí? Un evento con todos los líderes de la iglesia y pues digamos ahorita estaban celebrando el aniversario 38 de la apertura de la iglesia, 38 años, y le hicieron entrevista a 2 miembros de la iglesia que están desde esa época. Y pues una de ellas decía, yo estuve, yo vi cómo se desangró, yo vi cómo murió, yo vi cómo resucitó. Y sé y conozco que lo único que lo único que hay en el corazón del pastor es amor por sus ovejas. Entonces, es algo muy bonito, ¿sí? Digamos, para que podamos comprender un poquito más ese quinto nivel de fe al que debemos llegar todos y cada uno de nosotros. Y pues, vuelvo a decir que nuestro pastor ya debería estar allá, pero él sencillamente está aquí por amor a nosotros. ¿Sí? Como un aporte ahí, un apunte pequeñito y me pareció muy prudente la aclaración de este tema. Pues es que, ¿me escucha, Mao? Sí, Patro. Pues es que esa aclaración fue exactamente lo que acabamos de hablar. Nosotros todos estamos acá, primero porque estamos buscando algo que nos conviene, así de sencillo, que es la salvación. Luego de buscar la salvación no nos conformamos con eso porque sentimos que nuestro espíritu quiere más. Hay más hambre y es para poder crecer y santificarnos más para otra vez más conveniencia, llegar a una mejor morada en el reino de los cielos. A medida de que seguimos creciendo y ya llegamos a la plenitud donde Dios obra literalmente por medio de nosotros, ahí ya no somos nosotros, sino el Espíritu, Dios literal por medio de nosotros. ¿Y cuál es su voluntad para con nosotros? Que nosotros trabajemos para la obra de Él. ¿Y cuál es la obra? Haciendo que más personas les pase lo mismo que a nosotros, exactamente lo mismo, pero esta vez siendo usados como sus instrumentos, como esos vasos de honra que al principio Mao dijo, de barro, luego van llegando hasta ser el de oro, o nosotros buscando también la gloria del sol. Empezamos como estrellas, luego una estrella brillando más que otra, en el proceso luego la luna y así. Todo, si se han dado cuenta, es un proceso como desde cuando nace la semilla y puede ser que demos fruto, pero la idea es, entre fruto y fruto, hay diferencia porque depende de dónde se sembró de cada terreno. Ese es el terreno de nuestro corazón, el corazón que estamos limpiando. Por eso ahora cuando oramos, le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a detectar en los problemas o dificultades toda forma de maldad que esté en nosotros, que se oponga en él, para poderlo arrancar de raíz. Y digo de raíz porque la idea es que no vuelva a pasar. Y esos son los milagros y prodigios que se van a ver reflejados por medio de nosotros, diciendo que la palabra se hizo fe y vida y que Dios está obrando en nosotros como testimonio. Gracias, familia. Creo que ya sin palabras, muy bonito, es muy chévere porque, vuelvo a decir, cada día empezamos a comprender un poquito más a profundidad y, digamos, en esa profundidad vamos a ir comprendiendo cada día más el amor de nuestro Señor y por qué en realidad murió en la cruz. Está relacionado con el mensaje de la cruz. Ese es el amor de Dios, el quinto nivel. Entonces, ya cuando nosotros lleguemos a ese quinto nivel, literalmente vamos a tener ese mismo amor de nuestro Señor por las almas. Interesante, muy bonito, ¿no? Es muy chévere, es muy interesante. Ay, familia, muchísimas gracias. La verdad, bueno, nos extendimos un poquito, pero me parece que hablamos cosas muy oportunas, temas muy importantes y bueno, que siempre van hacia lo mismo. Crezcamos espiritualmente porque Dios quiere que lleguemos al mejor lugar. ¿Listo? Ay, familia, muchísimas gracias. Que tengan buen descanso. Bueno, mañana continuamos. Estamos avanzando, pues como ya prácticamente hemos visto varias de estas palabras, estamos rápido. Familia, muchísimas gracias.
por todos sus Chao, aportes. familia, feliz noche. Hasta mañana, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana a todos. Chao, Leito, chao. Dios les bendiga, Chao, gracias. Leito. Hasta mañana, Chao, Dios les bendiga, Carlitos. gracias. Chao, Pa. Chao, Ma. Chao, Mao. Chao, tío Lalo. Gracias, Patro, Dios les Chao. bendiga. Chao, Hasta Mayrita. mañana, Carlito, Dios les bendiga. Carlitos.